Las crisis nos llevan a otro nivel. Las crisis siempre nos van a madurar. Y yo digo, wow, no ha habido ninguna crisis en mi vida que haya quedado peor. Claro, el desierto, el momento difícil, la crisis como tal, la circunstancia es dolorosa, entras en duda, tienes miedo, tienes desprendimientos, es una guerra. La semana pasada puse un post que decía, en la guerra perdemos soldados buenos. Cuando tú vas a una guerra, algunos soldados muy buenos en la guerra pierden. Y yo siento que esta pandemia, más que algo natural, es algo espiritual. Sigue siendo una guerra. La Biblia siempre nos ha dicho que estamos en una guerra que no es de sangre y carne. Es una guerra ¿con qué? Con huestes espirituales, con huestes de maldad. Una guerra espiritual. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que levantar como iglesia, escucha esto, la iglesia no es One Life. One Life es una ramificación de la iglesia donde venimos a compartir, a tener comunidad y a celebrar o a estar tristes los unos por los otros. Pero la iglesia no es One Life. La iglesia no son las otras las otras iglesias de la ciudad. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia somos todos. Entonces tenemos que levantarnos y hacer lo que nos corresponde como iglesia. ¿Y cómo lo hacemos? A donde quiera que vayamos. Aquí venimos a capacitarnos, aquí venimos a celebrar, a escuchar su palabra, a sentirnos animados, motivados. Pero la iglesia no es el domingo. La iglesia es el resto de la semana. ¿Qué estamos haciendo el resto de la semana como iglesia? ¿A quién estamos cuidando? ¿A quiénes estamos sirviendo? La semana pasada hablé de eso. La semana pasada hablé de la importancia de servir a otros en este tiempo. Tú no vas a dejar de cosechar lo que siempre, no lo vas a dejar de cosechar, ni siquiera en el desierto. Tú has oído ese salmo que dice que en verdes pastos descansarás. Pero tú has visto un verde pasto, un pasto verde. Es que ya pienso en inglés. ¿Tú has visto un pasto verde en un desierto? Tú te imaginas que en esa escritura lo que están hablando, cuando tú te imaginas verdes pastos, tú te imaginas sentado en tremenda cosa linda, verde, hermosa. Y cuando tú lees el contexto, ¿cómo va a haber un verde pasto como el que nos imaginamos en pleno desierto? ¿Tú sabes cuáles eran esos verdes pastos que ese texto habla? Es que de repente en medio del desierto salía una matica verde y de esa matica sobrevivían, pero no eran verdes pastos como que nosotros nos imaginamos y la cascada cayendo y eso que vemos en las redes sociales, tremendo manantial y tremendo, no es así, tremenda pradera, sí, y tú ahí, no es así. No es así. Era donde salía tremenda maticas verdes y las ovejas y la gente que llegaba en medio de ese desierto comían, descansaban y en ese momentico. Entonces, en medio de esta crisis, en medio de este desierto, vamos a vivir cosas difíciles, pero de repente nos van a salir esas maticas verdes y lo que siembres no lo vas a dejar de cosechar. O lo que has sembrado lo estás cosechando y lo cosecharás. ¿O cuántos se han sentido desamparados totalmente en medio de esta pandemia?
desamparados que tú dices, Dios no ha provisto nada para mí. Yo creo que ninguno. Todos hemos visto que Dios ha provisto en medio de la situación más berraca, como dicen en Colombia. En las cosas locas. La Biblia dice que Dios, que tú te vuelves tierra deseada y que a donde tú quieras que vayas, las cosas te van a empezar a salir. Yo en esta pandemia he experimentado eso. He estado con personas que en medio de la pandemia lo han experimentado. Que de repente te llega un cheque, que de repente el de atrás te dice yo te pago el café, que de repente te hacen un descuento, que de repente pasa algo que tú ves la mano poderosa de Dios en tu vida. Y cuando nosotros vemos esa mano poderosa de Dios, tenemos que decir, wow, yo estoy caminando con el más poderoso de este mundo. No es Trump, no es Biden, no es nadie. Y creo que Dios está en este tiempo podando la iglesia. Porque en las situaciones difíciles es que realmente podemos ver el carácter de Cristo en nuestras vidas. No es en los tiempos buenos, es en los tiempos difíciles que yo veo a Cristo en mi vida. Si le creo o no le creo, si resuelvo en mis fuerzas o no resuelvo en mis fuerzas. Pero todo en este tiempo está volviéndonos en ese corazón de supervivencia, de yo tengo que hacerlo por mis medios, aunque no me importa lo que Dios me está diciendo. Porque yo tengo que sobrevivir. Pero si te sales del propósito de Dios, vamos a perder. Y una de las cosas poderosas que estamos haciendo en esta pandemia es comparándonos los unos con los otros. Comparándonos con el vecino, comparándonos con el llamado de otro, comparándonos con otros lugares, comparándonos con las finanzas de otros, comparándonos con el carro, comparándonos con los matrimonios, comparándonos con todo. Yo me incluyo. Mira, ¿sabes qué? Cuando arrancó la pandemia, cuando de repente dijeron, ¡pum!, no hay más, todo el mundo guardado, la iglesia no sabía qué hacer. Te hablo en general. Las organizaciones, las instituciones como tal, no sabían qué hacer ninguna. Teníamos reuniones de pastores viendo qué íbamos a hacer y algunos tenían más recursos que otros. Y de repente los del principio de la pandemia empezamos, porque después comenzamos a hablarnos los unos a los otros y a decir, hey, estamos compitiendo unos con otros. Nos estamos comparando. ¿Quién tiene mayor recurso? ¿Quién le sale mejor la transmisión? ¿Quién se ve mejor? ¿Quién tiene una mejor producción como tal? Y se nos olvidó lo que realmente Dios nos llamó a hacer. Y dijimos, no, tenemos que volver a cambiar. Y volvimos a cambiar todo y compartir. Y bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Y esto. Y nos empezamos a unir. O sea que la pandemia, en lugar de traer esa competencia, empezó a traer una unión entre pastores para ver cómo vamos a resolver y a trabajar la iglesia en medio de esto. Pero al principio yo empecé a compararme. Y la realidad es que tú nunca te comparas con alguien peor que tú. ¿O sí? No, tú te comparas siempre con alguien mejor o con alguien que a ti te llama la atención, que tú dices, yo quisiera tener eso, o yo quisiera ese carro, o yo quisiera la esposa que tiene mi vecino, que lo cuida, pero eso es lo que tú ves. Ay, no, yo quisiera tener un novio o un esposo pastor hasta que duermes con él y empiezas a vivir con él y empiezas a darte cuenta que es igualito o peor que cualquier otro. Pregúntenle a Cari. Eso era antes, ¿no? Ahora sí pueden decir lo que digan. Entonces, creo que no debemos estar comparándonos todo el tiempo. ¿Cuántos tienen esa situación de estarse comparando de repente uno con otro?
Por ejemplo, en Instagram. ¿Cuántos ven el Instagram y dicen, madre, este man tiene 30,000 seguidores? Y yo tengo 1,500, 3,000, 2,500, 200, 120. ¿Ah? 10. A este man le ponen 25,000 likes. Yo me acuerdo cuando hacían los en vivo. Y por ejemplo, una noche estoy con Mateo y me suena el coso y me dice, Justin Bieber va a hacer un vivo. Yo dije, déjame entrar. Y entro a ver a Justin Bieber. En 30 segundos tenía 25,000 personas. En 30 segundos. Yo decía, wow. Y en ese live lo único que hizo fue decir, déjame ver quién está aquí y voy a llamarlo. Y lo llamó por teléfono, chévere, ¿ah? Llamó a esa persona que se conectó a ver un live al azar, así, déjame llamar. Y llamó a esa persona a decirle, ¿cómo estás? ¿Qué estás viviendo? Estuvo chévere. Pero tú no necesitas 30,000 likes para hacer algo bueno. Entonces estamos comparándonos todo el tiempo. Yo no soy bueno con las manos. Yo no soy handyman. Yo no soy como Carlitos, que Carlos Valle tiene más dones y talentos que uno ni conoce, él mismo ni los conoce. ¿Quién es Carlos Valle? Levanta la mano, Carlos Valle. Miren ese mueble que acaba de hacer Carlitos para poner las computadoras ahí, un mueble espectacular. Y entonces, yo no soy como él. Él llega en un momentico, me dijo, Gaby, voy a hacerte un mueble porque compraste otro computador y hay que meterle otro mueble. Y yo, bueno, chévere. Pero hay veces me comparo y hay veces digo, wow, me siento mal porque Carlos baja a la casa y hizo la mesa, hizo las camas, hizo las cosas, y yo llevo 1.5 años tratando de hacer un bordecito así de un rodapié y no doy con la medida. Y no he podido. Y entonces de repente como que tú te empiezas a sentir un mal esposo, de repente como que te empiezas a sentir que no estás dando lo que debes dar y te empiezas a comparar. O empiezas a compararte con otras cosas. ¿Cuánto nos comparamos? Instagram es un peligro. ¿O cuántos se ven Fixer Upper? ¿Alguien ha visto Fixer Upper? Un programa que hay en HGTV, un programa donde muestran las casas y las remodelan. Y de repente tú ves esa casa y tú dices, wow, qué casa, y la remodelan, la ponen hermosa y tiene piscina y tiene lago y tiene de todo por dentro y tiene no sé cuántos pies, y después te dicen el precio y tú has pagado 3 veces más de lo que costó esa casa, y eso es un rancho, no le faltan sino las vacas, y tú dices, yo soy un miserable, yo no tengo nada, porque te comparas con estas otras cosas. Te comparas con esas fotos lindas de Instagram que algunas veces es mentira. Yo he visto personas en un momento de crisis difícil y le dicen para Instagram. Y es una falsedad. Claro, no estoy diciendo que todo el mundo, pero nos estamos comparando sin saber lo que está pasando. Entonces, mira lo que yo te puse acá para que tú apuntes ahí. Acuérdate que los que apuntan van al cielo. La manera de terminar algo especial es compararlo con algo más. O sea, la manera en la que tú matas algo, matas un sueño, matas algo que Dios te ha dado, es cuando eso lo empiezas a comparar con algo más. Cuando yo empiezo a comparar la iglesia con otras iglesias más grandes o con más recursos, estoy matando lo que Dios me dio, porque Dios nos dio una visión única, como a cada una de las otras iglesias. Entonces para matar ese sueño, lo que haría mal o lo que estaría acabándolo es cuando me comparo con ellas. Entonces, si Dios te ha dado algo, si Dios te ha dado un negocio, si Dios te ha dado un matrimonio, si Dios te ha dado hijos, si Dios te ha dado cosas lindas a ti, tú no tienes por qué compararlas con otras, porque tú eres único y a ti nadie te va a imitar, porque Dios te ha dado a ti algo único y especial para ti. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios te dio algo solo para ti. Y como eres único, Dios te dio un propósito a ti.
El propósito que Dios te dio a ti, nadie lo puede tener. Porque el propósito es para ti. Predicador con nosotros en esta mañana. Entonces yo quiero darte en esta mañana dos observaciones que creo que son muy importantes de que entiendas de por qué no debes compararte. Y cuando yo te estoy hablando de esto, yo te estoy hablando de vida. Porque en medio de la pandemia, yo me comparé con varias personas. Yo me comparé con varias iglesias. Yo de repente empecé a tener un espíritu de fracaso en mi vida. Hasta que Dios empezó a podar y a moldearme y a decirme: hijo, estoy podando y mis promesas seguirán siendo realidad. Pero no me puedo comparar con nadie porque Dios me dio a One Life, Dios nos dio algo único, algo diferente, algo especial, único, como se lo ha dado a los otros pastores o a las otras comunidades. Yo no me puedo copiar la visión de nadie porque Dios nos dio una a nosotros. Y así, de esa manera, poder cumplir con su propósito. ¿Cuál es el propósito en tu vida? ¿Te estás sintiendo fracasado? ¿Te estás sintiendo triste? ¿Te estás sintiendo desanimado? El que te estés sintiendo así no significa que las promesas de Dios no se van a cumplir. El que esté cambiando tu situación ahora y tus circunstancias no estén del color que tú quieres, no significa que Dios no las va a llevar en dado momento, porque Dios le dijo a los discípulos: te voy a llevar de aquí al otro lado del río, y lo llevó, pero en el medio hubo una tormenta. Y probablemente tú y yo estamos en medio de la tormenta, pero Dios nos dijo que nos va a llevar al otro lado y Él lo va a cumplir. El problema es que en medio de la tormenta nosotros queremos resolver a nuestra manera. Los discípulos empezaron a levantar las ¿cómo se llama? Las velas. Vamos a poner, pero una chapulita, pero bueno, no era una chapalita porque el man estaba durmiendo en el segundo piso, o sea que era más grande. Pero los discípulos empezaron a ver cómo resolvieron hasta que no pudieron hacer nada y dijeron: vamos a llamar a Jesús. Pero Jesús, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo, descansando en medio de la tormenta. Entonces los discípulos están en medio de la tormenta, pero Jesús estaba descansando. Y se paró y dijo: tranquilo, mire, y paró. ¿Para qué te hace pensar a ti que Jesús no puede hacer eso ahora? Que en medio de la tormenta yo puedo descansar porque sé que en el bote yo voy con Él. Y que en cualquier momento Él se para y apaga la tormenta. En cualquier momento. Porque tú y yo vamos en el bote con Jesús. No vamos solos. El problema es cuando cojo otro bote. Ahí sí agárrate. Cristóbal, Lucho y yo en un bote solos y Jesús en otro. Agárrense. Agárrense. Ay, ay, ay. Ya ni veo, man. Entonces, ¿cuál es el primer punto? Tú eres perfectamente creado por Dios para cumplir el propósito en ti. Te lo voy a volver a decir porque parece que no lo escuchaste bien. Tú eres el único propósito. O sea, estás perfectamente creado para cumplir el propósito que hay en ti. Tú eres único. Nadie va a cumplir el propósito que Dios estipuló en tu vida. Nadie. Es para ti. Tú fuiste ese espermatozoide maravilloso que ganó la carrera. Único. De millones que iban en esa competencia. Tú ganaste. Algunos todavía tienen la misma cara de bebés. Ay, acompáñame a Efesios 2, versículo 10.
Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque eres hechura de Él. Déjame ponerle nombre, pon tu nombre ahí. Porque eres hechura de Él, creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios de antemano preparó el propósito, Dios de antemano preparó tu vida para que tú anduvieses y vivieses en lo que Él hizo como hechura. Eso está poderoso. Tú eres único, tú eres perfecto. Nadie se compara a ti. Cuando tú apagas el ruido de afuera, cuando tú apagas lo que sientes en lo que tienes que competir y te enfocas en lo que Dios tiene para ti, tú vas a cumplir el propósito porque Dios hizo algo único de ti. Nadie es como tú. Gracias a Dios. ¿Te imaginas más Gabis por ahí regados? Con uno es suficiente. 2, no puedes cumplir el propósito de Dios para ti cuando te comparas con otra persona. Si yo me estoy comparando con alguien, estoy diciéndole a Dios, aunque soy criatura tuya, yo no soy suficiente, yo quiero lo del de al lado. Lo que tú hiciste en mí no es diferente, el propósito que tú me estás dando no es. Yo me acuerdo cuando estuve en el cementerio, en el seminario, y en la clase de homilética, te enseñan ciertas cosas para que todos seamos parecidos. Por eso hay veces tú ves un programa de televisión en estos programas evangelísticos de TVN o estos programas, y sobre todo más en los tiempos de antes que ahora. Pero antes eran como que todos igualitos, tú no los veías. Y los que eran grandes, los que venían detrás, querían ser como ellos. O sea, hablaban como ellos, se quitaban la chaqueta como ellos, cambiábamos la voz como ellos, orábamos como, no, mentiras. Decían negro, usaban peluca, no, mentiras. No me escuchen, no saben lo que estoy diciendo. Entonces, mira lo que dice el versículo mejor. Entonces corrió y fue Simón Pedro al otro lado del discípulo. Esto me encanta porque nosotros creemos que los discípulos eran perfectos y eran buenísimos y wow. Pero aquí nos estamos dando cuenta en esta historia que les estoy contando, el vaya y traiga que tenía Pedro con Juan. Y vaya y venga, y vaya y venga, y vaya y venga. Y él es mejor, no, yo soy mejor, no. Y él me dice el amado, no, y yo corro más rápido, y no, y yo hago una competencia. ¿Y quién está primero? ¿Quién está más cerca? ¿Quién va más grande? No, yo hago más, o sea, una competencia. ¿Cuántos entramos en esa competencia todo el tiempo? Y mira lo competitivos que eran. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro. Eso fue María cuando de repente crucificaron a Jesús, lo enterraron y ella llegó a la tumba y la tumba estaba vacía. Entonces María llegó y se le presentó a Juan y Pedro y les dijo, hey, hey, se robaron este man, no está ahí, no está ahí. Y ahí agarramos la historia. Entonces ella se les aparece y Juan y Pedro van caminando. Y entonces aquí ellas dice el versículo 3, salieron pues Pedro y el otro discípulo, Juan, porque dice que era el más amado, e iban hacia el sepulcro.
Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. O sea, había uno más rápido en ese momento que otro. O sea, el otro dijo, llego primero, y arrancó. Y dijo, e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de linas puestas allí. Entonces imagínate, uno corría más rápido que el otro. Entonces arrancó y llegó primero. Pero el otro tenía miedo, porque llegó de primero, pero dijo, no, yo ahí no entro, solo no entro. Entonces cuando llegó el otro, dijo, entonces dijo, este no entró, pues entonces yo sí. Y entró el otro. O sea, aunque el otro llegó primero, entró el que venía detrás. Porque dijo, aquí entonces yo te gano la carrera. O sea, llegaste primero, pero yo te voy a ganar porque yo voy a entrar, porque a mí el temor, el miedo me lo quitaron de chiquito, como a mí. A mí me operaron de las amígdalas, del miedo y del terror cuando era pequeñito. Me las sacaron, no, ya no existen en mí. ¿Okay? Entonces el versículo 6 dice, entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. O sea, tenemos una pelea y una competencia constante como Pedro y como Juan. Todo el tiempo este par estaban peleando. ¿Y quién va primero? ¿Y quién va mejor? Y yo me imagino a Jesús diciéndole, ya, amén, dándole cocotazos, ya. Los dos son iguales. Sirvan. Amen. Pero nosotros nos vivimos comparando igual. ¿Y por qué invitaron a Lucho y no me invitaron a mí? ¿Y por qué a Lucho lo tienen en las fotos en las paredes y a mí no? ¿Sabes que ayer fui a la casa de Camila, Lucho, y tú tienes como 15 fotos en la pared y yo no salgo, loco? Y le digo, ¿pero qué es eso? Exactamente. Amor que no me tienen. ¿Me explico? Entonces nos vamos comparando. Que se fueron de viaje y no me invitaron. Que cumplieron años y no fui a la fiesta. Que hicieron un barbecue y ¿por qué me dejaron como las guayaberas? Cumplí años y no me dieron regalo. Me mudé y no me ayudaron. Y no le dijiste a nadie. Iba a decir algo, pero de pronto me metía en una camisa 11 varas, entonces mejor no. Pero nos vivimos comparando con los demás. ¿Y sabes qué? Tú eres único. ¿Qué está de malo que esa pared está llena de fotos de Lucho? Nada, pobre Camila, tendrá pesadillas por la noche. Pero está bien. Yo puedo aceptarlo y puedo entenderlo. Pero nos vivimos comparando todo el tiempo. ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? ¿Quién tiene más plata? ¿Quién tiene más tenis? Helmut, digan todos, Helmut. ¿Competencia? Entre Giovanni y Helmut están, no sabe quién tiene más. Es que este tiene trabajo, es que yo no tengo trabajo, es que me despidieron del trabajo, es que mi jefe es buena gente, es que mi jefe no es buena gente, es que yo no tengo plata, es que no tengo plata, es que compró carro nuevo, es que no tengo carro, es que... ¿Hasta cuándo nos vamos a comparar con el de al lado? Es que tú no entiendes porque yo no tengo papeles. ¿Has escuchado eso? Paremos de compararnos. Mira lo que dice más adelante la misma historia en el versículo 20. Dice, Pedro volviéndose vio que le seguía al discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro al verlo dijo a Jesús, Señor, y que Jesús le dijo, si yo quiero, pero el que se puede hasta que yo llegue, ta, 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 ta. En otras palabras, seguían en la peleadera. Y entonces ya Jesús había dicho que Pedro lo iba a entregar,
que Pedro lo iba a traicionar y que lo iba a negar 3 veces. Y entonces cuando aquí arman un parche nuevo y Jesús dice vámonos, Pedro le dice, ¿y por qué nos vamos a llevar a este? Este no tiene que ir. Yo me quiero ir contigo solo, este no tiene que ir. Y entonces el otro se siente mal y le dice a Jesús, pero este ¿quién es? ¿Quién es el que te va a negar y quién es el hijo amado? O sea, un vaya y traiga todo el tiempo. ¿Cuánto nos identificamos con eso? Comparándonos y peleando con la misma comunidad, con el mismo hermano, con la misma familia, con tus mismos compañeros de trabajo, con los mismos amigos, con los mismos familiares, con todo. Cuando debemos entender que Dios te dio algo a ti único, nadie lo va a tener. Lo que tú tienes no lo tiene nadie. 3, para terminar. Deja de compararte y persevera. Persevera en lo que Dios te dio, en el propósito que tú sientes que Dios determinó para tu vida. Para de compararte. Acompáñame a Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. O sea, la comparación es un pecado. Dejemos a un lado, dejémoslo afuera y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Igual que la carrera de Pedro y Juan, tenían una carrera por delante, pero en este momento ellos la jugaron como una carrera de velocidad. Y la carrera en la que Dios te está invitando es una carrera de largo metraje. Es una maratón de larga travesía. Entonces no te canses en la mitad. Entonces no te compares con el de al lado. Porque en el desierto Dios te va a empezar a podar. Y a los que les gusta la agricultura, ¿qué pasa cuando tú tienes una mata muy esponjosa y los frutos están debajo de esas, o sea, cubiertas de esa sombra de la esponja de las hojas? ¿Qué pasa cuando podas esa mata? ¿Qué pasa? Das más fruto. Esa mata da más fruto y crece y se pone bonita. ¿O qué pasa cuando tienes el pelo ya como la cola de una mazorca, que entras toda lisa y sales y la humedad te la pone como una mazorca? ¿Qué pasa cuando te cortas las puntas y te las arreglas? Crece y se pone brilloso y se pone más lindo el pelo. Entonces está así seco, lleno de horquilla, las puntas rajadas, parece una mazorca, y te empiezas a comparar. Pero cuando te lo arreglas, sales con ese pelo hermoso. Entonces, ¿por qué nosotros entramos en esa carrera? Si sabemos que el desierto nos va a podar, si sabemos que el desierto nos va a dar más fruto. Pero la semana pasada llamé a un pastor que nos damos cuentas y hablamos. Y él me dice, ¿cómo estás? Preguntó. ¿Sí o no? Falló. Y le empecé a hablar de cómo yo estaba, pero genuinamente, sin importar lo que piense. Le dije, estoy mal, me siento fracasado, me siento así, me siento asá, me siento de la otra manera, Él me escuchó. Y después me dijo, quiero que sepas que siento de parte de Dios decirte que estás en medio de una poda. La poda duele, pero es porque va a dar fruto. Yo dije, está bien, gracias, chévere, me predicó y me funcionó. Después
pongo un mensaje de un pastor español que se llama Itiel Arroyo que quería ver. Yo también veo prédicas, también me gusta, y veo otros pastores, también me gusta, y te invito a que tú también veas otros pastores. Y este hombre sale y le preguntan, ¿qué crees que Dios está haciendo en este tiempo en tu vida? Y él dijo, bueno, no te voy a hablar solamente de mi vida, sino de los que están viendo. Porque creo que Dios está haciendo una poda en la iglesia. Y yo dije, otra poda. ¿Cuánta poda? Y después me salió un post en Instagram hablando de otra poda. Y yo digo, bueno, los jardineros conmigo están haciendo tremendo billete. Pero Dios me dijo, ¿sabes qué, hijo? En medio de la poda hay dolor. En medio de la poda hay estancamiento. ¿Me entiendes? Porque se corta todo y hay un momento donde hay que empezar a regar, hay que empezar a sembrar para que vuelva a haber otra vez fruto. Pero va a venir ¿qué? Más fruto. La planta se ve pelada. Yo tengo 2 bugambilias en mi patio. Una esponjosa y hermosa y una que me recuerda mi propósito y me recuerda mi relación con Dios. Porque hay veces es un palo, hay veces le salen algunas hojitas y hay veces se pone esponjosa. La otra no le pasa nada. La otra siempre está esponjosa y linda y hermosa. Pero esta, hay veces, el otro día la miré y le dije a Cari, ahora sí me rindo porque aquí no hay sino palo. A esta vaina yo no creo que dé más fruto, ni flor, ni hoja, ni nada. Pero antes de ayer estaba esponjosita. Y yo dije, oh, wow, Señor. Y vuelve y Dios me habla con la bendita planta. Y me dice, como esa planta estás tú. Pero yo estoy a la raíz. Entonces, mantente, persevera. Entonces, ¿cuántas planticas ustedes tienen secas? ¿O cuántos de ustedes se sienten secos como esa plantica? Y aislados, y apartados, y desconectados. ¿Sabes por qué la planta esponjosa está esponjosa? Porque abrió la raíz abrió un hueco a la matera. O sea, la raíz es tan fuerte que abrió un hueco a la matera y se enterró en el piso. No me preguntes cómo me di cuenta, porque la quería mover de lugar. Y yo decía, pero ¿qué le pasó a esta vaina? ¿Qué le pasó a esta vaina? ¿Qué le pasó? Está agarrada al piso, abrió un hueco por la matera. La otra está agarradita ahí en la matera. Pero cuando yo me conecto a la raíz, cuando yo me conecto al que me tengo que conectar, me esponjo, me pongo lindo, me pongo lleno de hojas y de frutos. Pero cuando empiezo a perseverar, a compararme, cuando empiezo a desconectarme y tratar de cumplir el propósito bajo mi propio criterio, me empiezo a secar. Me empiezo a poner como esa matica. Voy a poner las fotos en Instagram para que las vean. ¿Cómo estás tú como la matica esponjosa conectada al source, a la vid, o estás desconectado y te estás secando? Te voy a decir algo. Si estás seco, podrás tener montones de planes, podrás poner montones de metas, pero no las vas a poder ver, no vas a prosperar, te vas a volver a secar. De repente te salen hojas y de repente te secas. Para mantenerse esponjadito, cumpliendo el propósito de Dios, lo único que tienes que hacer es perseverar. ¿Y perseverar en qué? En Él. Conectado a Él. En medio de la crisis, en Él. Sintiéndote abandonado, sintiéndote apartado, sintiéndote aislado, sintiéndote enfermo, sintiéndote como te sientas, si te desconectas, te vas a secar.
Y yo siento que en este tiempo la mayoría de nosotros nos hemos desconectado, por consiguiente nos hemos secado. Porque entró algo que se llama apatía. Y la apatía comienza por medio de la comparación. Yo me acuerdo cuando nadaba. Yo nadé, no parece, pero yo nadé profesional. Y cuando tú ibas nadando, lo que menos podías hacer era mirar los carriles de al lado. Porque el solamente voltear un poquito el ojo para ver cómo iba el otro, te perdía velocidad. Porque acuérdate que la natación es por tiempo. O sea que cualquier milésima de segundo cuenta. O sea, si en la tocada de la pared una milésima de segundo lo tocó antes primero que yo, ganó. Entonces una de las cosas que te decían es nunca mires a los carriles de al lado. Ve enfocado con tu propósito de llegar a la meta. Punto. Punto. En mis entrenamientos me tiraban un hombre que me jalaba, era el número 1 en toda la nación, un negrito así, acuerpado, fuertísimo, y me decían, vamos a mejorar tu tiempo. ¿Cuál es tu propósito? Agarrar el negro. Literal. Y el negrito cogía y se tiraba, y yo me tiraba detrás a agarrar el negro. Claro, el negro corría 10 veces más que yo, nadaba un montón. Pero mi propósito era, yo lo agarro. Claro, nunca lo agarraba, pero mejoraba mis tiempos. Entonces el propósito no es mirar para los lados, el propósito es mirar para enfrente. ¿Y quién tienes enfrente? A Jesús es el que tienes enfrente. Tu propósito es el que tienes enfrente. Y eso es lo que tú tienes que mirar. Dáselo fuerte si vas a aplaudir. Ayúdame con la guitarra. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es tu carrera? ¿Qué es lo que tienes que mantener enfrente? ¿En dónde tú tienes que poner los ojos? ¿Es un negocio nuevo? ¿Es en tu familia? ¿Es en amar a la gente? ¿Es en servir? ¿Cuál es tu propósito? ¿Sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Ya descubriste el propósito de Dios en tu vida? Porque si tú no cumples el propósito de Dios en tu vida, es como pedirle a un pescadito que se meta a dar leche en un potrero. Y es como si estuviéramos fuera de nuestro hábitat. O es tirar una vaca al mar. Pues muchas veces nosotros nos sentimos como una vaca en el mar o un pescadito en un potrero. Porque estamos fuera del propósito, fuera de lo que Dios te creó. Yo recibí el llamado de Dios de aparte a los 16 años de ser pastor, a los 16 años. Y antes de ser pastor, yo quería ser empresario. Y obviamente empecé a trabajar en eso. Y lo estaba logrando. Me estaba yendo bien. De joven, de veintipucho. Y un día, Dios me dice, llegó el tiempo de alinearte en tu propósito. Y yo no entendía. Yo le decía, ¿cómo alinearme en mi propósito? Y él me dijo, es hora que camines en el propósito el cual en el cual yo te llamé, en el cual fuiste llamado. Y yo empecé a estudiar, empecé a hacer lo que tenía que hacer para cumplir el propósito de Dios en mi vida, que era ser pastor en ese tiempo. Pero seguía haciendo negocios. Y esa parte no la quería soltar. Porque a quien no le gusta la plática, ¿sí o no?
Y sabía que si yo me iba full time a servirle a Dios, iba a ser una muerte para mí, porque tenía que renunciar a mis deseos para agradarlos de Él. Pero entonces no soltaba, tenía los dos. Recuerdo un día un pastor amigo que hasta hoy en día todavía somos buenos amigos, se sentó conmigo y me dijo: ¿sabes qué, Gaby? Tú no eres un hombre de negocios. Le dije: ¿qué? Me puse bravo con él, le dije: ¿qué te pasa? Pero si no ves mis negocios, tú no ves lo que tengo, tú no ves lo que hago. Me dijo: tú no eres un hombre de negocios, tú eres un hombre del reino. Me puse bravo, pataleteé un par de años más, pero Dios me llevó a secarme y tuve que tomar la decisión. Y yo no te estoy hablando de dinero, porque el propósito no es hacer dinero o no hacer dinero. El propósito es hacer la voluntad de Dios en tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Hacer dinero? ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Tú crees que hacer dinero es la voluntad de Dios en tu vida? Puede que sí. Pero lo que te quiero decir con eso es que todo lo que hagas fuera del propósito no se va a cumplir. Yo nunca pude cumplir el deseo de ser un hombre de negocios. Después de mi adulterio lo volví a tratar y otra vez iba subiendo, pero se me volvió a apagar la moto, porque mi propósito no era ser un hombre de negocios. Dios me escogió para otra cosa. Ahora, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es la carrera que tú tienes que correr? ¿Con quién tú te estás comparando? ¿Por qué para ti éxito es cuando tienes dinero y tienes una buena casa y tienes un montón de comodidades? ¿Por qué para ti eso es éxito? Cuando éxito en realidad es hacer el propósito de Dios, porque eso es lo que te va a traer felicidad, eso es lo que te va a traer gozo, eso es lo que te va a proyectar a lo que sea. Si tu propósito es hacer negocios y hacer dinero, ese es tu propósito, pero ¿cuál es el tuyo? Quizás estás caminando y corriendo una carrera que no es la tuya. Quizás estás comparándote con alguien y tú dices: ya yo tengo tantos años y no tengo lo que estas personas a mi edad tienen, entonces yo tengo que hacer otra cosa. Pero es que esa no es la carrera tuya, ese no es el propósito tuyo. No es que mis amigas ya se casaron todas y yo no me he casado. De pronto ese no es todavía tu propósito. No es que otros tienen papeles ya, entonces yo tengo que resolverlo a mi manera, porque de otra manera no da, me cansé de esperar. ¿Cuál es tu propósito? ¿Con quién te estás comparando? Dios no quiere que te compares con nadie. Dios quiere que cumplas su propósito en ti. Entonces mi invitación en esta mañana es que perseveres. Persevera al propósito de Dios en tu vida, porque si no, te vas a amargar. Porque si no, no vas a encontrar lo que estás buscando. Vas a vivir en aflicción, en angustia. Pero viviendo en el propósito, aunque no tengas nada, lo tienes todo. Literal. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero orar por ti. Tú que nos estás viendo en el internet, cierra tus ojos ahí también. Señor, yo te doy gracias en esta mañana.
Gracias por el privilegio que me das de amarte, Señor. Gracias por el privilegio que me das de servirte. Gracias por el privilegio que me das de caminar contigo para encontrar el propósito que tú tienes en mi vida, Señor. Señor, yo te pido en esta mañana que cada una de las personas que están acá, Señor, puedan encontrar propósito en ti. Puedan descansar en lo que están viviendo, sabiendo que van caminando, quizás lento, pero firme en el propósito que tú has estipulado para ellos. Muéstrales que no se tienen que comparar con nadie. Muéstrale que no todo lo que brilla afuera siempre es oro. Muéstrale que no siempre, aunque vemos el terreno más verde del otro lado, no siempre es más verde. Muéstranos que lo único que nosotros necesitamos hacer es mantenernos conectados a ti, conectados a la vida, conectados y rendidos a tus pies.